Bienvenidos al podcast de Guerra en Madrid. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos a Guerra en Madrid, el único podcast que habla en exclusiva de la Guerra Civil Española. Yo soy Alberto Laguna y también os saludo desde nuestra página web www.guerraenmadrid.net, que es el lugar donde subimos todas nuestras investigaciones de carácter histórico. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las matanzas de Paracuellos de Jarama que se produjeron, como sabéis, entre noviembre y diciembre de 1936. Y vamos a centrar el tiro en la responsabilidad o no que tuvo sobre ellas un hombre, Santiago Carrillo, el histórico líder comunista de cuya muerte se han cumplido 12 años. Pero antes de entrar en materia, dejad que os recuerde cómo podéis encontrarnos y de qué manera podéis contactar con nosotros. Estamos en casi todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, o X, como queréis decirlo. Es muy fácil, nos podéis dar con nosotros buscando @Guerra en Madrid y ahí nos localizáis. Y también nos encontraréis en las principales plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify y por supuesto en YouTube. No olvidéis que nuestra web es www.guerraenmadrid.net y que nuestro correo electrónico es guerraenmadrid@gmail.com. Os diré también que no os dejéis engañar por nuestro nombre. Aunque nos llamamos Guerra en Madrid, nuestro programa abarca mucho más. Abarca la guerra civil en el sentido más amplio y hablamos de prácticamente todos los sucesos que ocurrieron en España, en toda la geografía española, entre el 36 y el 39. Es decir, no solo hablamos de la guerra en Madrid, sino que hablamos de la guerra civil en general y en diferentes puntos de la geografía española. Dicho esto, es el momento de viajar al pasado para situarnos en noviembre de 1936. La figura de Santiago Carrillo ha sido siempre tremendamente controvertida. Como bien sabéis, tras la Guerra Civil estuvo 38 años en el exilio hasta que regresó a España tras la muerte de Franco Él regresó en el mes de abril de 1977. Su regreso, además, se llevó a cabo con total discreción y sin recibimientos tumultuosos en el aeropuerto de Barajas, que es a donde llegó, si no recuerdo mal, el 12 de abril del 77 en un vuelo procedente de París. La legalización del Partido Comunista por parte de Suárez permitió su regreso a España como secretario general del PC, cargo que ocuparía hasta 1982. Desde su regreso a España, decenas de periódicos, televisiones, revistas, programas de radio, libros, etc., hablaron largo y tendido de la responsabilidad de Santiago Carrillo, directa o indirecta, en los asesinatos masivos de Paracuellos de Jarama. Pero, ¿fue realmente culpable o las acusaciones que se vertieron contra él fueron exageradas por una parte de la prensa relacionada con las derechas? En el programa de hoy vamos a formular esta misma pregunta a un selecto grupo de investigadores españoles, historiadores, periodistas, investigadores en definitiva, que tienen mucho que decir sobre Santiago Carrillo, porque han investigado, porque han hablado con él y porque le conocen a la perfección sus actividades, ¿no? Pero antes de empezar a escuchar a este selecto grupo de investigadores, vamos a oír una de las últimas respuestas que dio el propio Carrillo cuando el periodista Luis del Olmo le preguntó en el año 2011 por su implicación en los crímenes de Paracuellos. Parece que a Carrillo le cansaba un poco la misma pregunta que le hacía la prensa. Don Santiago, vamos a terminar. Usted sabe que siempre que la entrevisto al final, si alguna vez no he hecho referencia a algo que a usted no le apetece, que está cansado ya de hablar de Paracuellos, pero enseguida los oyentes me llaman, hombre Luis, ¿por qué no le preguntó a usted? ¿Por qué no? Usted ha dicho ya todo lo que tenía que decir a propósito de Paracuellos, Mire Santiago. Luis, váyase usted al infierno. Me ha hecho usted esa pregunta cada vez que me ha interrogado. Le he contestado. Estoy hasta el copete de escucharle a usted preguntarme lo mismo cada vez que hemos hablado. Usted me ha dicho que es que hay gente que si no me lo pregunta
le va a reprochar, hacer reproches. Mire usted, que le hagan los reproches que quieran. Yo pienso que está usted demasiado preocupado por lo que diga la derecha, Luis. Preguntar no es ofender, don Santiago. Lamento que usted me haya mandado al infierno. No esperaba eso de usted, querido amigo. No, escuche, Luis, yo tengo toda la simpatía del mundo por usted, pero ya es demasiado. Como podéis comprobar, a Santiago Carrillo no le gustaba rememorar aquellos tiempos y a sus 96 años le mandó literalmente al infierno a Luis del Olmo, que no sabía dónde meterse. Estas fueron posiblemente las últimas palabras de Carrillo sobre Paracuellos, ya que fallecería al año siguiente, en 2012, en Madrid por una insuficiencia cardíaca. También por estas fechas, cuando concedió la entrevista a Luis del Olmo, quizás Carrillo tenía más ganas de hablar con otro tipo, ¿no?, de periodistas. Hablaba, insisto, por estas fechas, en 2011, abiertamente de las checas de Madrid y de la represión republicana, y lo hacía en concreto con Pablo Iglesias. Sí, con el político, vosotros sabéis a quién me refiero. Y lo hacía en una entrevista muy extensa para Producciones con Mano Izquierda, que era una de las productoras donde trabajaba Pablo Izquierdas, que colaboraba con Teleca. Ahí vamos a escuchar a un Carrillo, digamos, mucho más tranquilo, mucho más sosegado, que no se mordía la lengua y que se refería, insisto, a la represión republicana durante el año 1936. La verdad es que sus palabras no dejan lugar a dudas y son muy significativas. Vamos a escucharlas. Había la voluntad de defender Madrid. ¿Por qué? Pues porque si Madrid caía, la República se hundía en semanas. Estábamos dispuestos a dar la vida para defender Madrid. El gobierno abandona Madrid el 6 de noviembre, convencido de que Madrid no dura 3 días en manos de la República y que los que nos quedábamos aquí en la Junta de Defensa, pues estábamos condenados. A morir. A morir, seguro. Y nosotros, en cambio, pensábamos, teníamos confianza en el pueblo, teníamos confianza en los jóvenes y pensábamos que Madrid podía defenderse. Y que es una lucha la que empieza el día 6-7 de noviembre, una lucha a vida o a muerte. Una de las primeras tareas mías fue terminar con esas checas. Cuando yo me marché de Madrid ya no había checas, ya se había terminado, había tribunales populares formados por el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, que eran los que juzgaban, los que dictaban sentencias, tal. Pero en los primeros tiempos hubo un desbordamiento revolucionario, miles de iniciativas, y hay que reconocer, y por eso nosotros en ese primer momento no tratamos de frenarlo, hay que reconocer que ese desbordamiento revolucionario de las primeras horas, que se traduce desgraciadamente en la muerte de toda una serie de gentes de la quinta columna, de la derecha y tal, ese desbordamiento creó el terror que impidió a la quinta columna sublevarse en Madrid, como había anunciado Mola el 7 de noviembre. Y al conseguir eso, salvamos Madrid.
hablaba Carrillo abiertamente de desbordamiento revolucionario para referirse a los cientos de paseos que hubo en Madrid durante los primeros días de la Guerra Civil. Reconocía prácticamente que miraron hacia otro lado y destacaba que ese desbordamiento fue, digamos, un mecanismo para acabar con la quinta columna que se iba a levantar en armas contra la República a partir del 7 de noviembre de 1936. Bueno, esto que dice Carrillo no es cierto. No todas las víctimas que murieron durante las primeras semanas de la Guerra Civil en Madrid o en otros puntos de la zona republicana eran quintacolumnistas, ni muchísimo menos. En el mes de agosto, julio, incluso septiembre, murieron centenar de monjas, de sacerdotes, de militares retirados, incluso de mujeres que murieron paseados en agosto y septiembre del 36, que no tenían absolutamente nada que ver con la quinta columna. Porque por esas fechas, al principio de la guerra, existía la quinta columna. Bueno, nosotros sabemos un poquito del tema. Publicamos en 2019 nuestro libro La quinta columna, la guerra clandestina tras las líneas republicanas, editado por Esfera de los Libros, y podemos decir que en estas primeras semanas de la Guerra Civil, la quinta columna como tal, como un ente que se organizaba para levantarse en armas contra la República, no existía. Empezaban a existir pequeños grupos de falangistas o de monárquicos que se organizaban, pero no para enfrentarse a tiros con los republicanos, sino que se organizaban para esconderse, para salvar el pellejo, porque les estaban aniquilando, ¿no? Entonces, bueno, que se refiera constantemente Carrillo a la quinta columna es un argumento recurrente, pero no es cierto. La verdad es que el discurso de Carrillo siempre ha sido el mismo, las cosas como son. Hablaba de la quinta columna hasta la saciedad. Daba la sensación de que justificaba el sistema represivo que había en Madrid en 1936 para acabar con el quintacolumnismo. En su libro de memorias, publicado en 1993 por Planeta, no os lo perdáis, decía lo siguiente. Voy a leer textualmente, ¿de acuerdo? Abro comillas. El gobierno de Giral no mandaba ni en el personal de los ministerios. En estas condiciones, las posibilidades de la quinta columna eran amplísimas. Los quintacolumnistas se habían hecho con carnets del Frente Popular y de las organizaciones sindicales, muy particularmente de la CNT, que siendo débil tradicionalmente en Madrid, aparecía ahora por todas partes con sus colores y emblemas. Nos escandalizaba el número de milicianos armados que ocupaban en la retaguardia de Madrid y ejercían un efecto desmoralizador. Los esfuerzos para desplazar esa fuerza al frente fracasaban generalmente. El metro era uno de los lugares donde podía iniciarse una revolución de la quinta columna. Esa y las noches siguientes, hablaba Carrillo del 6 y del 7 de noviembre del 36, los atacantes hicieron un tremendo alarde para aterrorizar a la población de Madrid, causando miles de víctimas inocentes con sus inacabables bombardeos. Además, aprovechando la oscuridad, la quinta columna disparaba desde los tejados contra los coches que circulaban y los transeúntes. Circular por la noche por Madrid era tan peligroso en esos primeros días por la acción de la quinta columna que por los persistentes bombardeos. Ahora también se refería Carrillo a su función como consejero de Orden Público, ¿no?, de la Junta de Defensa de Madrid. Paralelamente, dice Carrillo, la función más específica que me correspondía como consejero de Orden Público era la lucha contra la quinta columna. Esta era muy activa, pero se camuflaba eficazmente tras el desbarajuste de la retaguardia republicana. En una situación en la que había venido funcionando incontroladamente diversas policías de grupo, cientos de controles callejeros también incontrolados y que miles de milicianos circulaban armados por la ciudad y no se sabía a quién obedecían o por qué, se daban las condiciones ideales para el desenvolvimiento de la quinta columna. Bueno, insisto, Carrillo estaba un poco obsesionado con la quinta columna, pero está perfectamente documentado, y nosotros lo hemos documentado en nuestro libro, que la quinta columna como tal, las organizaciones quintacolumnistas, empiezan a funcionar de manera seria, de manera peligrosa para los republicanos, en mayo de 1937. Al principio de la guerra, entre julio del 36 y diciembre de 1936, estas organizaciones no tienen ni mucho menos un peso específico. Tienen un peso específico para sobrevivir, para organizarse sobreviviendo, pero no para levantarse en armas contra la República. Y bueno, eso a lo que se refiere Carrillo, que era muy peligroso
circular por la noche por Madrid, bueno, pues tenemos documentados a lo mejor 2 casos de tiroteos desde los tejados contra los coches de milicianos, pero no hay más, ¿eh? Y esto no es una invención mía, sino que es después de haber consultado infinidad de documentos, incluso de la Audiencia Provincial de Madrid, que hacían referencia, pues bueno, a todo tipo de sucesos. Es decir, los famosos pacos a los que se refería Carrillo existieron en contadísimos casos. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar otro fragmento de una entrevista que concedió Carrillo a su amigo Fernando Sánchez Dragó en Telemadrid en el año 2007, creo. Sí, 2007. Aunque estaba en las antípodas ideológicas de Dragó, el líder comunista mantenía una buena relación con él y accedió a hablar de Paracuellos de Jarama, coincidiendo con la publicación o la reedición de su libro de memorias. En una entrevista muy interesante que está disponible a través de YouTube y que os recomiendo que escuchéis. Aquí os dejo un fragmento porque no deja lugar a dudas. Asunto. Tú reconoces que desde el punto de vista de quienes te echan en cara lo de Paracuellos, es difícil creer que tú no lo supieras porque tú eras miembro de la Junta de Defensa Nacional y consejero de Orden Público. ¿Comprendes que es difícil que estas personas no te crean cuando tú dices que no lo sabías? Mira, hay personas cuyos familiares murieron en Paracuellos que están convencidas de que yo no tuve nada que ver con eso. Las hay. Hay otras que piensan, y yo creo que algunas de ellas pueden pensarlo con toda honestidad, que siendo yo consejero de orden público tengo que tener alguna responsabilidad. Y hay otras, justamente los continuadores del partido que fue protagonista de toda la represión antirrepublicana en la España de Franco, que utilizan eso como un arma política contra mí. Hay de todo, hay de todo. Yo he contestado ya a eso. Mira, tú me preguntas, ya me duelen los calcaños de contestar a esa pregunta. Lo sé y lo entiendo, Santiago. Porque hace 4 días El País publicó una entrevista de Juan Cruz en la que se explica eso. En mi libro explico eso. Otras, en conversaciones contigo también hemos hablado de eso. No es la primera vez que me lo preguntas. Verdades. Al que quiera, honestamente, sin ningún prejuicio político, saber la verdad, yo le aconsejo que lea mis memorias. Quizá puede considerarse esto como una propaganda un poco, o que lea El País de hace unos días, o otras declaraciones que ha publicado la prensa y que yo he hecho. Pero llega un momento en que ya... Y yo reconozco que en esa evacuación yo no pude garantizar la vida de los... ¿Por qué? ¿Por qué no pude garantizarla? Porque eran los primeros días de la defensa de Madrid. Porque no había un aparato de policía en ese momento. Porque la única posibilidad era utilizar las milicias de retaguardia en eso. Y esos milicianos no estaban en un momento en que había mucho odio, en condiciones de defender. Eso es una cosa que he visto más tarde, de defender hasta el fin a los que convoyaban. Bueno, pero ¿por qué no tenía yo eso?
Pues porque el levantamiento destruyó el aparato de Estado republicano. Porque en Madrid, el 7 de noviembre, lo que teníamos eran unas milicias que venían desmoralizadas desde el Toledo y desde Extremadura. Porque no teníamos soldados para cubrir las bocacalles por donde podían entrar en Madrid. Y porque en ese momento el imperativo fundamental para mí era defender Madrid. Tú dijiste que Madrid tenía que ser defendido, incluso aunque solo quedaran 2 piedras, unas sobre otras, y un solo miliciano con un solo fusil. Si tú hubieras sabido aquello dentro de este contexto de que había que defender Madrid a cualquier precio y que eso era lo más importante, ¿tú hubieras evitado lo de Paracuellos, caso de haberlo sabido? Si lo hubiera sabido, hubiera querido evitarlo, pero no sé cómo lo hubiera podido evitar en aquel momento. No habrías podido, caso de querer, no habrías podido evitarlo. Yo creo que no, ni siquiera estoy seguro de haber podido, porque es que nadie se imagina lo que es que te digan, usted es el responsable del orden público. Ya habéis escuchado la opinión que tenía Carrillo sobre las matanzas de Paracuellos, pero ¿realmente qué importancia tuvo en aquellos hechos de noviembre y diciembre de 1936? ¿Fue realmente culpable? Vamos a intentar contarlo con todo el lujo de detalles para que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Antes de escuchar a los que más saben, a los historiadores, a los investigadores que hemos consultado para el programa de hoy, vamos a hacer un breve recorrido por el Madrid de 1936. Unos días antes de que comenzaran las matanzas de Paracuellos, se produjeron otras matanzas de presos en Madrid, aunque en menor escala en cuanto a número de víctimas, ¿no? Por ejemplo, en la noche del 28 al 29 de octubre de 1936, una treintena de presos procedentes de la cárcel de Ventas, entre los que estaba Ramiro de Maeztu y Ramiro de Ledesma, fueron fusilados en el cementerio de Aravaca. Les sacaron con la excusa de que les iban a trasladar a Chinchilla, pero nunca llegaron a su destino. De hecho, la orden oficial de traslado de estos presos correspondía al 1 de noviembre y no al 29 de octubre, ¿no? Durante los días posteriores, entre el 1 y el 6 de noviembre de 1936, insisto, antes de Paracuellos, continuaron los fusilamientos de presos, ya no solo en el cementerio de Aravaca, sino también en Rivas, Vacia, Madrid. Durante estos 6 días, antes de que comenzaran, insisto, las matanzas de Paracuellos, fueron asesinadas casi 160 personas extraídas no solo de Ventas, sino también de otras cárceles como San Antón, Porlier o la cárcel Modelo. El sistema, por cierto, fue el mismo que en Paracuellos del Jarama, pero el número de víctimas fue inferior. Los responsables de estos crímenes previos a Paracuellos, está claro, fueron los miembros del Comité Provincial de Investigación Pública, el organismo que se había creado en agosto de 1936 por la Dirección General de Seguridad, que tuvo, por cierto, tanto protagonismo en la represión de la retaguardia republicana durante toda la Guerra Civil. Os preguntaréis, ¿y Carrillo dónde estaba cuando se produjeron estos fusilamientos de Aravaca y de Rivas Vacia, Madrid? Porque todavía no tenía mando en la Junta de Defensa de Madrid, entre otras cosas porque la Junta de Defensa de Madrid a finales de octubre, primeros de noviembre, todavía no se había constituido. Bueno, pues mirar, cuando se producen estos asesinatos previos a Paracuellos, a efectos oficiales, Carrillo todavía no había ingresado en el Partido Comunista de manera oficial, aunque estaba a punto de hacerlo. Seguía siendo secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, aunque coqueteaba obviamente con el Partido Comunista, participando en actos e incluso dando discursos desde la emisora oficial del PC. Físicamente, ¿dónde estaba cuando se produjeron estas matanzas previas a Paracuellos? Estaba en Madrid, indiscutiblemente. De hecho, el mismo día 29, el día de los primeros fusilamientos en Aravaca, Carrillo participó en un mitin organizado por las Juventudes Socialistas Unificadas sobre la defensa de Madrid que se celebró en el Cine Ideal, junto a la plaza de Jacinto Benavente. Justo, por cierto, después de su discurso, se visualizó la película de El Acorazado Potemkin. Lo que son las cosas.
Quiero ahora que os situéis en el 6 de noviembre de 1936, que cerréis los ojos y que viajéis al pasado, o por lo menos lo intentéis. La semana estaba siendo muy intensa en Madrid en todos los sentidos. La aviación sublevada bombardeaba varias veces la ciudad, provocando un sinfín de víctimas, la mayoría de ellas civiles. En uno de los últimos bombardeos no se habían lanzado bombas o artefactos incendiarios, sino octavillas animando a los madrileños a colaborar en la rendición de la capital. Paralelamente, las fuerzas rebeldes se aproximaban a toda velocidad a Madrid y estaban a punto de llegar a la Casa de Campo. Había conquistado el ejército sublevado las localidades de Móstoles, Fuenlabrada, Pinto, Alcorcón, Leganés, Getafe o Villaviciosa de Odón. Era cuestión de tiempo de que se combatiera a sangre y fuego en las inmediaciones de la capital. Consciente de lo que estaba ocurriendo, como bien sabéis, el gobierno de la República empezó a abandonar la capital durante la tarde del 6 de noviembre. Ministros, consejeros y funcionarios partieron rumbo a Valencia, conscientes de lo que ya decía la prensa: Madrid estaba en serio peligro. Largo Caballero decidió crear una Junta de Defensa de Madrid presidida por el general Miaja, que tendría facultades delegadas de gobierno para la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de la ciudad, y que debería ser llevada al límite, y en caso de que, a pesar de todos los esfuerzos, hubiera que abandonar la capital, las fuerzas republicanas deberían replegarse a Cuenca para establecer una línea defensiva, ¿no? Esa misma noche, la noche del 6 de noviembre del 36, esta Junta de Defensa de Madrid, con representantes de cada partido político, se reúne. Y esa misma noche, o tarde, Carrillo ya se afilia al Partido Comunista y, como tal, recibe un puesto muy importante dentro de la Junta de Defensa de Madrid. Es nombrado consejero de Orden Público con apenas 21 años, un cargo que, por cierto, ostentaría hasta el 24 de diciembre del 1936. Asumió este puesto sin pensarlo y con un objetivo, según él dijo en varias entrevistas: defender Madrid de todas las maneras habidas y por haber. Esta misma madrugada, la del 6 al 7 de noviembre del 36, se produjo la primera saca de presos que terminó en Paracuellos de Jarama. Conviene recordar que los nacionales se encontraban a las puertas de Madrid y que se combatía ya en las inmediaciones de la Casa de Campo, cerca del Parque del Oeste, de Ciudad Universitaria, de la Cárcel Modelo y de la Moncloa, ¿no? Entre las 5 de la madrugada y las 8... fueron sacados de las prisiones de San Antón y de Porlier casi 90 presos. Otras versiones dicen que alguno más, que incluso 200. La mayoría de ellos eran militares que fueron asesinados en Paracuellos de Jarama. Las matanzas no habían hecho más que comenzar. Enseguida escuchamos a los historiadores y a los investigadores que más saben del tema sobre Paracuellos de Jarama. Pero seguimos dibujando lo que era el panorama de Madrid en aquel mes de noviembre del 36. El día 7 de noviembre, ya por la tarde, se produjo una nueva saca de presos procedente, en este caso, de la Cárcel Modelo, con más víctimas, obviamente, que finalizaron asesinadas en Paracuellos. Al día siguiente, el 8 de noviembre del 36, continúan los asesinatos masivos procedentes de la Modelo y de Porlier. Una de esas sacas no termina en Paracuellos, sino en Soto de Aldovea, ya que se estaban produciendo muchos problemas en Paracuellos para enterrar a tal elevado número de víctimas. El 9 de noviembre hubo una última saca que termina en Paracuellos, y a partir de ese momento se interrumpen los asesinatos masivos tras la llegada del anarquista Melchor Rodríguez, que había sido nombrado inspector general del Cuerpo de Prisiones y que tomó una serie de medidas importantes para acabar con las matanzas. Un cargo que fue efímero, ya que duró apenas 5 días, por las desavenencias que tenía Melchor Rodríguez con el ministro de Justicia, el cenetista García Oliver. Con Melchor Rodríguez fuera de juego, se reanudaron los asesinatos masivos, con final en Paracuellos. Por esas fechas, antes de que prácticamente se reanudaran los asesinatos, un diplomático noruego, Félix Slayer, ya advirtió a Carrillo de lo que estaba pasando en Paracuellos y le pidió que tomara medidas, que tomara cartas en el asunto como consejero de Orden Público.
Es decir, Carrillo ya sabía por esas fechas lo que estaba ocurriendo en Paracuellos. Entre el 18 y el 4 de diciembre hubo 15 sacas más procedentes de las cárceles de Madrid, de San Antón, de Porlier, de Ventas, que terminaron con centenares de personas asesinadas en Paracuellos. El regreso de Melchor Rodríguez, nombrado delegado de prisiones a primeros de diciembre, y con la presión tanto de la Cruz Roja como de las embajadas, pues hicieron que las matanzas acabaran de una vez por todas. La realidad es que mientras se produjeron todas estas sacas de presos que acabaron en Paracuellos, Carrillo ostentaba el cargo de consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Él era el máximo encargado de la seguridad interna de la capital, el responsable de luchar contra los enemigos que permanecían en Madrid, especialmente contra la Quinta Columna. Sin embargo, ¿el qué tenía que decir sobre Paracuellos? Vamos a leer nuevamente sus memorias y vamos a leer directamente a Carrillo referirse a Paracuellos de Jarama. Son reflexiones bastante interesantes que creo que merece la pena leer. Uno de aquellos días, no recuerdo exactamente cuál, los franquistas llegaron a 200 metros de la cárcel Modelo. Y en la Junta acordamos que era necesario evacuar a los militares presos a todo riesgo. Si perdíamos 24 horas más, podían ser liberados, con el fortalecimiento evidente del potencial franquista que iba a derivarse en ello. Impedirlo era esencial para la defensa de Madrid e incluso para todo el curso de la guerra. El problema más difícil era su custodia. Las fuerzas que se disponía para ello eran más bien escasas. Las brechas que teníamos en el frente y por las que el enemigo trataba de entrar exigían la presencia de todas las reservas movilizantes. Al final, el mando militar destinó algunas fuerzas para escoltar el convoy. Tardamos varios días en saber que habían sido interceptados y ejecutados, pero nunca llegamos a saber por quién en aquel momento ni supimos dónde. En los alrededores de Madrid merodeaban miles de incontrolados con armas, muchos de ellos procedentes del territorio tomado por los franquistas antes de llegar a la capital, que habían perdido familiares y amigos por la represión y que se hallaban animados de un odio cerval. Tuve las primeras noticias, dice Carrillo, del suceso de Paracuellos por el embajador de Finlandia que vino a mi consejería a protestar. Bueno, aquí Carrillo se confunde, habla del embajador de Finlandia cuando quiere decir de Noruega, hablamos de Felix Slayer. Dice de él, era un nazi y unos años después publicó un libro en Berlín donde reconoce que cuando me visitó yo no sabía nada del asunto, pero en ese momento tampoco pudo darme información precisa. La verdad es que yo he empezado a oír hablar de Paracuellos bastantes años más tarde. Esto es lo que decía Santiago Carrillo en sus memorias. Es el momento ahora de escuchar a los expertos, a los historiadores, a los investigadores de la Guerra Civil que más han profundizado sobre Paracuellos y que han trabajado como nadie la figura de Santiago Carrillo como consejero de Orden Público de esa Junta de Defensa de Madrid. Ellos son los que nos van a dar una visión muy particular sobre la responsabilidad o no del afamado líder comunista. Al primero que vamos a oír es a Javier Cervera, doctor en Historia Contemporánea y Ciencias de la Información, profesor universitario y autor de varios libros que son una referencia indiscutiblemente. Libros como Madrid en guerra, la ciudad clandestina, de Alianza Editorial, o Contra el enemigo de la República desde la ley, detener, juzgar y encarcelar en guerra, editado por Biblioteca Nueva. Es Javier Cervera posiblemente uno de los investigadores que más sabe sobre la represión republicana en Madrid, que por cierto entrevistó a Carrillo en su día y le preguntó directamente por Paracuellos. Bueno, sobre el tema de Paracuellos yo creo que hay que distinguir dos niveles de responsabilidad en estas matanzas. Hay un nivel que es el del que le organiza y ejecuta un hecho tan grave como unas matanzas masivas, como suceden en noviembre del 36 y diciembre del 36, y hay otra responsabilidad que es la responsabilidad política de aquel que se entera, tiene los recursos para ponerle fin o evitarlo y no toma las medidas. Entonces, en el caso de Santiago Carrillo, yo creo que hay que distinguirlo. Vamos a lo que sucede en Paracuellos del Jarama es que en los primeros días de noviembre,
ante la presencia de las tropas africanas de Franco que vienen hacia Madrid, pues se plantea vaciar las cárceles. Se plantea primero la Modelo y luego se plantearán las demás. En el tema de la responsabilidad de la organización y la ejecución, yo creo que Santiago Carrillo no es responsable, porque no le da tiempo. Santiago Carrillo accede a la Junta de Defensa de Madrid, Consejería de Orden Público, la madrugada del 6 al 7, y a él no le da tiempo a organizar eso. Otra cosa son las responsabilidades políticas. Santiago Carrillo se entera de que se están matando gente en Paracuellos del Jarama el 9 o como muy tarde el 10. Yo hablé con él en su momento, en el año 93, en una entrevista personal, y él me reconoció que se enteró de las matanzas cuando le va a ver Félix Slayer, el diplomático. Y que eso, me dijo él, de memoria, fue en torno al 15 de noviembre. Ahora bien, si eso es así, y es así, que se entera por Slayer, y eso lo sabemos por documentación cruzada, lo sé yo por documentación cruzada, Slayer le va a ver entre el 9 y el 10 de noviembre, con lo cual se enteraría el 9 y el 10 de noviembre, que es cuando Melchor Rodríguez hace cesar esas matanzas. Por tanto, y luego vendrían más a partir del 18 de noviembre, matanzas. Por tanto, la responsabilidad de Carrillo es política. Él tiene la capacidad de frenarlas, porque es nada menos que consejero de orden público y todas las fuerzas de orden público están a su mando, y no lo hace. Y no lo hace porque también en aquella entrevista me dijo, mire, yo tenía problemas más importantes en el Madrid de ese momento, que era atender a la gente que sufría bajo los bombardeos y no preocuparme por unos presos que al fin y al cabo eran partidarios del enemigo que estaba bombardeando Madrid. Con lo cual, para mí, la responsabilidad de Santiago Carrillo es sobre todo y fundamentalmente política. Pero la responsabilidad de la ejecución creo que no puede recaer con él. Él no organizó ni ejecutó las matanzas de Paracuellos. Yo no tengo pruebas que acrediten esa afirmación. Y creo que es una cosa muy grave acusar a una persona sin las pruebas necesarias de una acusación tan grave. También hemos pulsado la opinión de otro ilustre investigador de la guerra, la opinión de Ángel Viñas. Este doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada es autor de una veintena de libros de la Guerra Civil, que se dice pronto. Entre los que yo destaco es Oro, Guerra, Diplomacia, la República Española y la URSS en el tiempo de Stalin, de la editorial Crítica, o El gran error de la República, entre el ruido de sables y la ineficiencia del gobierno, también editado por Crítica. Ángel Viñas también tiene una opinión particular sobre lo ocurrido en Paracuellos y la responsabilidad de Santiago Carrillo, y vamos a escucharle a continuación. Sobre Paracuellos y sus circunstancias trató el segundo capítulo de mi libro El escudo de la República, publicado en 2007 y reimpreso en 2010 y 2017. Le puse el título La sombra letal de Paracuellos. Por lo que sé, se encuentra todavía en el mercado. Después he escrito varios artículos, uno en colaboración en El País y otro solo en la revista Temas para el Debate, poniendo a caldo a un tal César Vidal. Yo enlacé Paracuellos con un vector preciso, el soviético. Documenté el tenor de las entrevistas del embajador soviético Rosenberg con los ministros de Estado y de Gobernación, Julio Álvarez del Valle y de Ángel Galarza, ambos importantes. La idea de trasladar presos de las cárceles de Madrid a la retaguardia la apoyó Rosenberg. Abundó en este sentido Galarza ante el encargado de negocios británico. El motor de los traslados fue soviético y más en particular de la NKVD, la Policía Política y de Seguridad de la Unión Soviética. No aparece su jefe, sino uno de sus subordinados que actuaba bajo el nombre de Alexander Orlov y lo hizo en connivencia con el secretario de organización del PCE, Pedro Fernández Chica, que se quedó en Madrid para vigilar la operación. El GRU, Servicio de Inteligencia Militar, supo de ellas, estas sacas, e informó veladamente a Moscú del desarrollo. En las ejecuciones participaron esencialmente comunistas y anarquistas, y a ellas se refirió el jefe del GRU en Madrid, el agregado militar Vladimir Korev, aunque veladamente, en un informe a Moscú el 5 de abril de 1937. Por supuesto, Carrillo y con él la Junta de Defensa de Madrid se enteraron de lo que estaba sucediendo. La lectura de las actas de las reuniones de los días 11 y 15 de noviembre y del 15 de abril de 1937 no dejan lugar a otra conclusión.
También el gobierno, refugiado en Valencia, lo supo y Azaña recogió una expresión de Juan Negrín en la que se avergonzaba de saber lo ocurrido. El nuevo ministro de Justicia, el anarquista García Oliver, apartó de sí el cáliz de su propia responsabilidad y se lo colocó a Margarita Nelke. Cosas que pasan. Para el programa de hoy también hemos contado con otro ilustre investigador de la Guerra Civil, el periodista Pedro Corral, autor de más de 10 obras de la contienda española. Su último libro, por cierto, es Detengan Paracuellos, de la esfera de los libros, una obra para mí imprescindible que habla de George Henney, delegado de la Cruz Roja Internacional, que intentó en la medida de lo posible acabar con las matanzas de Paracuellos. Nos interesa especialmente escuchar la opinión de Pedro Corral porque ha trabajado muy recientemente un sinfín de documentos, muchos de ellos nuevos en el archivo de la Cruz Roja y que tienen mucho que decir sobre la implicación o no de Carrillo en estas matanzas. El cónsul noruego Felix Slayer aseguró en su libro sobre las matanzas de Paracuellos y ante los jueces de la causa general franquista sobre la reunión que mantuvo el 7 de noviembre de 1936 con Santiago Carrillo, junto con el delegado de Cruz Roja Internacional George Henney, al que dediqué mi último libro. Ese mismo día, Slayer y Henney conocen que ha comenzado el traslado de los presos de la Modelo ante la proximidad de las fuerzas de Franco. Slayer afirma que le constó en la reunión que Carrillo desconocía los hechos, pero que ya no tenía excusa para hacerse el ignorante porque ya le habían informado de lo que estaba sucediendo. Hay, sin embargo, hechos indiscutibles sobre el papel de Carrillo. Fueron los hombres designados por él en la noche del 6 al 7 de noviembre para formar parte del Consejo de Investigación de la Dirección General de Seguridad, quienes actuaron como enlaces de la DGS para organizar las primeras sacas de presos. También hombres a las órdenes de Carrillo, los comunistas Lucio de Santiago y Federico Manzano Gobantes, los responsables de las fuerzas que escoltaron y asesinaron a los presos en Paracuellos y Torrejón de Ardoz, las llamadas milicias de vigilancia de retaguardia. En el funcionamiento de la cadena de mando que llevó a cabo las matanzas, Carrillo fue un piñón importante, pero hubo una responsabilidad por encima de él que apunta al gobierno de Largo Caballero, especialmente al ministro de Gobernación, el socialista Ángel Galarza, y al director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, de Izquierda Republicana. Lo digo porque ambos habían sido los responsables de las sacas anteriores a noviembre, como la de la cárcel de Ventas del 29 de octubre, que acabó con la vida de Ramiro de Maeztu, Ramiro Ledesma Ramos y otros 30 presos en el cementerio de Aravaca. El director de Ventas, Antonio Garay de Lucas, llegó a afirmar que Galarza le dio por teléfono la orden de entregar a esos presos a las milicias que iban a buscarlos ante su resistencia a entregarlos sin una orden por escrito. Hay varios testimonios que apuntan a que las primeras matanzas en Paracuellos y Soto de Aldovea, los días 7 y 8 de noviembre, son ejecutadas por órdenes de Galarza y Martínez, que están saliendo el día 6 hacia Valencia con el resto del gobierno. Varios testigos afirman que las órdenes de las sacas de la Modelo van firmadas por el director general de Seguridad. Será ya en la segunda tanda de sacas, entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre, donde Santiago Carrillo actúa ya con plena responsabilidad y conocimiento, junto con su mano derecha, Segundo Serrano Poncela. Hay que recordar que en esta segunda tanda, según Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, se había reemprendido después de que el ministro de Justicia, Juan García Oliver, le reprochara el 14 de noviembre haber paralizado las primeras sacas, lo que le lleva a dimitir de su cargo de inspector de prisiones, desde el cual ordenó paralizar el 9 de noviembre las sacas. A partir del 18 de noviembre, el gobierno de Largo Caballero y su órgano delegado en Madrid, la Junta de Defensa, actúan ya en sintonía para continuar esta limpieza de retaguardia, hasta que las denuncias de Cruz Roja Internacional y el cuerpo diplomático les fuerzan a parar por segunda vez y definitivamente las matanzas. Es decir, quienes manejaron la palanca para frenar las masacres por 2 veces, la manejaron también para ponerlas en marcha. Hemos viajado hasta Badajoz para charlar
con el último biógrafo de Santiago Carrillo. Se trata de Francisco Márquez Hidalgo, profesor e historiador que ha dedicado sus estudios a la Segunda República y a la Guerra Civil. Su libro, Santiago Carrillo, el gran desconocido, de Editorial Renacimiento, nos ofrece una visión diferente del líder comunista, dedicando una atención especial a su actuación como consejero de Orden Público en la Junta de Defensa de Madrid. A ver qué nos dice don Francisco Márquez. ¿Hasta qué punto Carrillo tuvo responsabilidad directa o indirecta en las matanzas de Paracuellos? Por más que insista la historiografía franquista, hasta hoy no existe prueba documental ni testimonios directos fehacientes que demuestren que Santiago Carrillo planeó o dio las órdenes de los execrables fusilamientos de Paracuellos y también de Torrejón de Ardoz. Por lo que manifestarse en uno u otro sentido no deja de ser mera especulación. Ante la falta de datos, solo podemos acudir a la lógica o sentido común, con el riesgo que ello conlleva. Santiago Carrillo es nombrado consejero de Orden Público de la recién estrenada Junta de Defensa, encargada de la defensa de la capital de España, el 6 de noviembre de 1936. Un día antes había ingresado en el PC. El día 7 a las 7 de la mañana llegan a Paracuellos 3 autobuses con presos acompañados por milicianos. Maniatados, los fueron matando en grupos. Por la tarde, a las 3:30, se repite la masacre con los integrantes de 2 autobuses nuevos que acaban de llegar. Es en esa tarde cuando Santiago toma posesión oficial de su cargo. Si él fue quien tomó la decisión, sorprende la rapidez con que lo hizo, pocas horas después de ser informado de su nuevo cargo y antes incluso de tomar posesión. Pero sorprende aún más que un joven de 21 años, que ocupaba por primera vez un cargo en la administración y sin la menor experiencia, tomase una decisión de tal gravedad sin consultar a sus superiores, y aún más a las pocas semanas del incendio y asesinato de la cárcel Modelo, que tan criticados habían sido no solo por el enemigo, sino también por los gobernantes republicanos y por la opinión pública internacional. Es más lógico pensar que esa decisión fue tomada antes, y antes Santiago Carrillo no ocupaba el cargo de consejero de Orden Público. Entonces, ¿por qué esa fijación en Carrillo? Porque no era un político cualquiera. Interesaba desprestigiarlo y acusarlo de asesino porque era un personaje clave de la oposición franquista y también después en la transición democrática. Santiago Carrillo fue durante gran parte de la dictadura secretario general del ilegalizado PC, el gran partido de la oposición, por no decir el único, con arraigo entre los elementos que hicieron frente al franquismo: la intelectualidad, el sindicalismo, la universidad e incluso sectores de la Iglesia. Es curioso el detalle de que a partir de su elección como secretario general del PC es cuando la propaganda franquista más insiste en su responsabilidad respecto a Paracuellos. ¿Carrillo pudo haber hecho algo para evitar la masacre? Él afirma que no sabía nada y miente. Las matanzas se sucedieron entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre en 33 ocasiones. Resulta imposible que el consejero de Orden Público no se enterase. ¿Cómo se oculta al consejero el fusilamiento de miles de personas durante un mes? Siguiendo la lógica y el sentido común, podemos afirmar que lo que hizo Carrillo fue mirar hacia otro lado. Por lo tanto, que no fuese responsable directo no le exime de otras responsabilidades. No quiso darse por enterado. Es posible que si no lo fue por acción, es seguro que fue responsable por omisión. Ahora, eso sí, que fuese conocedor de lo que ocurría podría hacernos pensar que si hubiese querido lo podría haber evitado. No lo sabemos. No sabemos si tenía tanto poder como para detener una operación de tal calado. Declara Santiago Carrillo a Ian Hickson con el magnetofón apagado, en Paracuellos como fue Barcelona 1983, de que en aquel momento había 2 aparatos: el legal, que era la Consejería de Orden Público, y otro ilegal que funcionaba desde antes de la creación de Orden Público, controlado por los servicios secretos rusos, la NKVD. Ahí poco podía intervenir el recién llegado Santiago Carrillo. La derecha franquista, movida por la brocha gorda, ha insistido machaconamente en la responsabilidad de Carrillo en Paracuellos. Hubo capítulos más tenebrosos en la vida del personaje en los que no se han fijado y no ocurrieron durante la guerra
en la que se cometen todo tipo de atrocidades, sino en periodo de paz, en su exilio. Tenemos que escuchar a 3 historiadores más para hablar de Carrillo y Paracuellos del Jarama. El primero de ellos es Julius Ruiz, uno de los grandes hispanistas británicos que hay en la actualidad, que es profesor de Historia de Europa en la Universidad de Edimburgo y autor de un librazo que acaba de publicar, La Guerra Sucia, la República contra la Quinta Columna, editado por Espasa. A él le hemos preguntado abiertamente hasta qué punto Carrillo fue responsable directo o indirecto de las matanzas de Paracuellos. Durante la propia Guerra Civil Española, en el movimiento comunista, no había duda de que Santiago Carrillo era un héroe en la lucha contra el enemigo interno. Fue el hombre que cortó la cabeza a la Quinta Columna. Pero, ¿fue Carrillo el principal responsable de Paracuellos? No. De hecho, las sacas masivas no comenzaron el día 7 de noviembre, sino más de una semana antes. Alrededor de 190 presos fueron fusilados antes de la primera saca Paracuellos. Los autores fueron los agentes del Comité de Investigación Pública, es decir, el tribunal revolucionario más mortífero durante el terror. Así, cuando Carrillo se convirtió en consejero de orden público, se encontró con que ya estaba en marcha una operación para asesinar a los presos. Carrillo fue el facilitador y no el arquitecto de las matanzas. Se ocupó de la logística de los asesinatos en masa, es decir, facilita el transporte y los verdugos. Pero, en última instancia, la responsabilidad recayó en el gobierno republicano de Valencia. Melchor Rodríguez detuvo temporalmente las falsas evacuaciones el día 9 de noviembre, pero comenzaron de nuevo una semana después bajo las órdenes de Juan García Oliver, el ministro de Justicia. Como bien stalinista, Carrillo obedeció órdenes, tanto paró como reemprendió las sacas. Y como bien stalinista, no era humanitario, y como dijo en su testamento político poco antes de morir, la guerra es la guerra. ¿Es eso o la derrota de la República? Otra voz de reconocido prestigio es la del doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Gudmaro Gómez Bravo, todo un experto en la historia social de la violencia en la España contemporánea y doctor del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil. Nos ha atendido desde su despacho de la Universidad Complutense y sus reflexiones también las tenemos que escuchar en este nuevo episodio del podcast Guerra en Madrid. Quería decir que hasta que no aparezca una evidencia documental nueva que realmente nos aporte mayor claridad a este episodio, acusar a una única persona de lo sucedido en Paracuellos pues no es históricamente muy apropiado, no muy cierto. Es más una cuestión pues, que ha tenido que ver con nuestra historia, con mucho señalamiento por la responsabilidad política posterior y bueno, que hasta hoy pues, ha seguido teniendo actualidad en la prensa. Pero si volvemos al contexto del año 36, en noviembre, hay que situarse en unas actas que hasta el momento lo que sabemos es que todos los grupos de la Junta de Defensa conocen ese el destino de la evacuación de los presos de la Modelo, ¿no? Y a partir de ahí, pues tanto en los transportes, como cuentábamos Nuño en la CNT, como las propias Juventudes Socialistas y la propia Consejería de Carrillo de Cazorla, pues sí que tienen una responsabilidad directa en la organización de los listados. Pero de ahí a atribuirle toda la matanza, pues yo creo que no está claro de momento. Y convendría, bajo mi punto de vista, pues mantenerlo en aquel contexto y desde luego en algo mucho más amplio.
Muchas gracias. La última reflexión, y no por ello menos importante, que tenemos que escuchar es la de José Javier Esparza, periodista e investigador histórico con más de 20 libros a sus espaldas. Uno de ellos habla directamente de nuestro protagonista, de Santiago Carrillo. Su obra se llama El libro negro de Carrillo, editado en 2010 por la editorial Libros Libres. Su visión sobre las responsabilidades del líder comunista también nos interesan en este programa tan especial que estamos grabando en el día de hoy. La responsabilidad personal de Santiago Carrillo en las sacas y posterior matanza de Paracuellos, las matanzas, es absolutamente indiscutible. ¿Fue iniciativa suya? Bueno, por lo que Antonio Elorza y Marta Vizquerrondo, que lo contaron en Queridos Camaradas, descubrieron en los archivos del KGB, da la impresión de que era un movimiento deliberado por parte de la Internacional Comunista, especialmente a través de Mikhail Koltsov, que es el que convence a los comunistas y socialistas españoles de que había que eliminar cualquier eventual grupo de élites administrativas, militares, etcétera, que pudieran quedar en las cárceles madrileñas y que si caía Madrid en manos de Franco pasarían al bando nacional. El objetivo inicial de la matanza era ese. Por el camino se convirtió en una matanza indiscriminada de todos aquellos que estaban en las cárceles y cuyos nombres figuraban en las fichas que el gobierno había dejado en manos de los milicianos. Insisto, es fundamentalmente el gobierno Largo Caballero y su ministro del Interior, Gobernación, como se llamaba entonces, los que dejan a los milicianos los ficheros, el ministro Galarza, para que perpetren esa matanza. ¿Pudo pararlo Carrillo? Bueno, que es una pregunta, creo que es una pregunta superflua, porque es que no solo no es que no pudiera, es que no quiso, es que era su misión y la cumplieron pues, con habitual eficacia comunista. Ese es la historia, y todo lo demás, pues bueno, es tratar de buscarle a estas alturas disculpas a algo que sencillamente fue un asesinato político de masa. Con este último sonido, amigas y amigos, terminamos el episodio de Guerra en Madrid. Nuestros oyentes son soberanos y creo que después de haber escuchado tantísimos sonidos y tan diversos, habrán sacado sus propias conclusiones sobre la responsabilidad o no de Carrillo en las matanzas de Paracuellos. Él lo tenía claro y así lo expresaba en sus memorias. No tengo por qué arrepentirme de nada. Puedo lamentar no haber hecho las cosas mejor en uno u otro momento, porque las circunstancias en que me desenvolvía no me lo permitieron o porque no las interpreté acertadamente. Pero aún así, me queda una satisfacción. Nunca saqué beneficios de ninguna de mis acciones. Entré pobre en la política y he salido de ella tan pobre como entré. Insisto, cada uno que saque sus propias conclusiones. Aquí terminamos, amigas, amigos. Un placer enorme estar como siempre aquí, al otro lado del micrófono. Un fuerte abrazo y hasta otro día. Guerra en Madrid, con Alberto Laguna.